Hola Lupita, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues vamos a dar inicio, a ver si se conectan tus compañeras. Sí, es que de hecho ahorita les estoy diciendo cómo entrar porque no. Es que no estaba cargado en donde siempre, ¿no? Ajá, por eso. Ok, las espero entonces. Gracias, Lupita. Sí, profe. Gam. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Pues el día de hoy, chicas, vamos a dar inicio a nuestra clase. De la siguiente manera, cada una va a dar respuesta al siguiente. Me van a ayudar a contestar el siguiente crucigrama para activarnos un poquito. Entonces, quien quiera empezar. ¿Pongo la palabra o Las dos. Hay que poner acá, chicas, la respuesta y la palabra. Entonces, ¿qué les parece si las... ¿Cuántas somos? ¿Tres? Son tres, ¿verdad? Las tres primeras las tienes ya Dulce. La 4 y la 5 y la 6 Lu. 7, 8, 9 Marisol. Y yo hago la 10. O quien quiera hacer la 10. ¿Sale? Profa, de las 7 son 84. Le pongo. Sí, espérame. Sí, por favor. Las 7 son 84. ¿Sí? De la 8 son 74.
Está complicado ponerlas, ¿verdad? Sí, yo los voy a poner así. Nada más se le voy a poner el número. Sí, no, ni se la puedo quitar. Ay. Ya nada más me falta la última tuya, Mar. Y listo. Y así las vamos a dejar porque está complicado ponerla aquí, porque no tenemos dos espacios, o solo que lo pongamos con dibujo, pero nos vamos a En la 9 son 115. Gracias. Ahí está. ¿Sí? ¿Están bien, chicas? Gracias, Dulce, porque está difícil ponerlas en el crucigrama. Así lo vamos a dejar, chicas. Y bueno, pues era una actividad para activarnos un poquito después de y para poder empezar con todas las ganas. Gracias, chicas. Pues bueno, chicas, vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a hacer una presentación. En este caso, a ustedes les toca hacer la presentación. Vamos a empezar con Mari, la presentación. Nos va a presentar tira cómica, cuadro sinóptico y mapa conceptual. De ahí, Dulce, por favor, quiero que de la exposición que dé Marisol hagas una breve conclusión o algo, o digas algo de la exposición de Marisol. Luego le toca a Lupita, que va a exponer ilustraciones, inferencias y juego de roles, y ahí Marisol le va a decir algo de la exposición. Y finalmente Dulce nos va a exponer cuadro T, ensayo y red semántica. Acá tengo a Fátima, pero no se presentó, no se ha presentado a clases, no sé por qué o qué pasa. Pero bueno, le toca después a Dulce cuadro T, ensayo y red semántica, y ahí le va a dar su opinión pues, Marisol o Lupita, la que quiera. Sí, profe. Gracias, chicas. Entonces dejo de presentar, chicas, para que inicie Mari y trabajemos esto. Sí. Gracias. Bueno, me tocó empezar a ver las estrategias didácticas. La primera que vamos a ver es la tira cómica o historieta. Mayormente las conocemos como historieta o cómic, se relaciona. Su definición o el concepto es que es un relato gráfico de personajes que van narrando una historia. Combina lo gráfico con lo literario, ya que pues es más dibujo, pero a la vez acompaña con frases y va narrando una historia. O sea que debe de cumplir un objetivo, un propósito, que es comunicar algo. Si lo vemos como una estrategia en la escuela, debemos de saber cómo construirla, y aquí nos mencionan los pasos. El primero es idear un guión, que es como la historia, escribirlo, y dentro del guión debemos de tener claro el destinatario, que es para quién es, a quién va dirigido, eh, la finalidad, para qué estoy haciendo la tira cómica, los personajes, cuántos voy a involucrar y cómo van a ser, los espacios, que es como los fondos, en dónde va a ser la, la historieta,
la época, como en el tiempo o la relación que deben de representar mis dibujos, y la linealidad, o sea que tenga una continuidad de la historia. También es importante estructurar lo gráfico, que se refiere a los dibujitos, ya que sabemos que para leer un cómic empezamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces es importante estructurar, elegir un soporte. Eh, eji- Ay, ahí no sé por qué puse eso. Elegir una plantilla. Elegir una plantilla se refiere a que podemos basarnos en, por ejemplo, el ejemplo que puse ahí, son como 4 por hoja, 4 cuadros por hoja. Eso se refiere a elegir una plantilla, que pueden ser más dibujos en una hoja, en cuadrados o pueden ser de varias figuras. Y la situación didáctica. Aquí se refiere a que nosotros debemos de elegir para implementarlo en un salón de clases. Debemos de elegir qué tema se va a involucrar, en qué materia o en qué momento, si va a ser para evaluar, para hablar solo de un tema en una clase, si se les va a dejar al momento, si es por equipo, si es individual. A eso se refiere que elegir la situación didáctica. Después nos menciona los que son las ventajas y desventajas de esta de esta tira cómica. Las ventajas en que mejora la capacidad imaginativa del alumno. La segunda es que permite al alumno aplicar la información recibida, se puede utilizar en cualquier nivel académico y favorece la capacidad analítica del alumno. Como se le da el tema al alumno, él pone a volar su imaginación, como se diría comúnmente, ya que él va a pensar en cómo representar a los personajes y a las acciones o cómo ir dividiendo su guión. Entonces les ayuda a desarrollar su imaginación y creatividad. Se puede utilizar en cualquier nivel académico, porque no deben de ser dibujos perfectos, sino puede ser desde niños pequeños y que ellos vayan también desarrollando la habilidad del dibujo y también la habilidad de distribuir la información, ya que pues la tira cómica va narrando la historia consecutivamente, no se brinca, pero tampoco es como que sea muy larga. Y favorece la capacidad analítica del alumno, ya que va analizando la información que va a ir poniendo y cómo la va a representar gráficamente. En sus desventajas encontramos que puede ser tomado como un solo entretenimiento. No sé, si el alumno no sabe el objetivo, va a creer que lo importante es que dibuje bien y no que analice la información. Y la otra es la necesidad de conocer el lenguaje del cómic, porque si el alumno no está familiarizado con lo que es una historieta, pues no va a saber seguir el orden de izquierda a derecha o de arriba a abajo, sino que puede hacer un dibujo en una hoja completa y en la otra dibujos muy pequeños, o no sabe que debe de ser como por escenas, o no sabe que para representar cuando un personaje habla se usan las viñetas, etcétera. Entonces, a esto se refiere en las desventajas. La segunda estrategia es el cuadro sinóptico. En- Nos dice que son las representaciones gráficas de la información mostrando relación entre los elementos que lo componen. Organiza elementos de lo general a lo particular. Entonces aquí sabemos que van poniendo las ideas de izquierda a derecha y pues ayuda a hacer como una sinopsis de una manera gráfica. Para elaborar este cuadro son 4 pasos: identificar la idea central del tema o el título del tema, seleccionar las ideas principales y luego seleccionar las ideas complementarias. Al último, elegir los detalles. Las ideas van relacionadas y unidas con llaves de izquierda a derecha. Es importante que en este cuadro hagamos uso de las llaves para no confundirlos con otros tipos de esquemas. Mm, Y bueno, estos son los pasos.
Es como ir subrayando o ir escribiendo y después pasarlo a lo que es el cuadro sináptico. Entre sus ventajas es que proporcionan un panorama esquemático de lo que trata la información y la manera en que se relacionan sus elementos. Y es simple en cuanto a su elaboración y lectura porque pues ya sabemos cómo va el orden de izquierda a derecha y sabemos que usa las llaves. Entonces aquí uno se debe de concentrar más en distinguir las ideas principales de las secundarias. Después tenemos las desventajas que obliga a los estudiantes a representar las ideas de forma jerárquica, reduciendo los conceptos y no permite la duplicidad de conceptos. O sea que si es un tema con muchos conceptos, pues lo limita a palabras o a frases muy clave. Y si alguien desconoce algún concepto que se pone, pues probablemente no le entienda el resto del mapa. Y como uno va tras otro, no se puede poner dos que se relacionen sobre uno. Y la otra estrategia es el mapa conceptual. Aquí no traía una definición como tal, pero se puede entender como una estrategia que fomenta la capacidad de organización y síntesis de los estudiantes. En general se refiere a que cuando tú haces un mapa conceptual estás haciendo una representación de cómo organizas tus conocimientos de manera cognitiva. Entonces podemos ver cómo los estudiantes van creando significados que a su vez usan conectores cuya función es establecer una jerarquía de los conceptos clave. O sea que no hay, se puede decir que no hay reglas en general, pero a la vez sí hay reglas porque debes ir poniendo solamente los conceptos importantes con conectores, pero pues puedes usar figuras o las representaciones gráficas que tú quieras, porque aquí se refleja la manera en que organizas la información mentalmente. En los pasos para hacer un mapa conceptual, se explica a los estudiantes en qué consiste un mapa conceptual, dándoles a conocer que usan conceptos y conectores. O sea que les vamos a explicar que van a representar cómo están organizando ellos la información. El alumno escogerá el tema o en caso de estrategia, pues se le asigna el tema. El alumno debe resumir las ideas claves del tema y armar la estructura base del mapa. La estructura base del mapa debe contener títulos, conceptos claves, conectores y ejemplos. Esto en caso de que sea libre, pues se le explica al alumno que es libre la forma o hacia dónde va la información, pero es importante que deba de ser claro el título y los conceptos clave. Entre sus ventajas es que enfatiza en la estructura conceptual de un tema específico, la organización jerárquica de conceptos y conectores, facilita el proceso de aprendizaje, hace una visión más general. Bueno, entre sus ventajas es que debe de mantener el orden jerárquico, ya sea del centro hacia afuera, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ya eso dependerá de si nosotros le pedimos al alumno que siga un orden o él lo hace libremente, pero su mapa debe de mantener este orden jerárquico. Y también debe de poner conceptos claves, no llenarlo de mucha información. Las desventajas es que si los estudiantes no comprenden el significado de los mapas y de su construcción no tiene sentido. O sea, si solamente hacen el mapa por copiarlo a un compañero o por copiarle al ejemplo que puso el docente, pues no tiene sentido porque debe de representar cómo ellos están organizando la información en su mente. Y la otra desventaja es que existe la posibilidad de que lo perciben como algo difícil. Y si muchas veces tienen mucha información y no saben cuáles son los conceptos claves o cómo lo van a ir conectando, entonces puede que se les haga algo complicado. Y pues ya sería todo. Gracias, Marisol. Muy bien. Te escuchamos, Dulce. Sí, pues habló de tres estrategias que son muy dinámicas. La primera, pues hablaba de la tira cómica, que de hecho, bueno, las tres van de la mano porque cada una de ellas tienes que poner palabras claves, palabras que al momento que tú las leas te dé varios conceptos de esa palabra.
y que también hay a veces alumnos que tienen tanta información que no saben cómo dispersarla o cómo ordenarla. Entonces, en la tira cómica, pues es el dibujo, la estructura de la plantilla, que en una hoja sí tienes que llevar entre varios capítulos, como pues de este lado estoy como viendo como lo más importante, luego pues el suspenso y luego como qué fue lo relacionado. Que te van a transmitir un mensaje. Toda información te transmite un mensaje si obviamente tú le pones atención y también te das la idea. También se basa de una imaginación, porque tú la estás leyendo, pero a través de las imágenes que también te plasma, tú vas creando tu historia o el relato que te están contando, pues en tu mente, ¿no? Y es algo muy, muy creativo y muy dinámico, igual para cualquier nivel, creo que mencionó eso. Y sí, la verdad que si lo ponemos también a un nivel de primaria, que son los primeros años, sería una dinámica, una estrategia muy, muy, muy buena. Y pues también desarrollaríamos la habilidad cognitiva de los niños. Luego hablaba del cuadro sinóptico, que también tiene un seguimiento y un orden de las ideas principales que empezaba de izquierda a derecha con una manera gráfica. Ahí sí tienes que tener un orden, la idea principal o central que ya mencionaba, y de ahí poner los puntos complementarios. ¿Perdón? Sí, sigue. Ah, perdón, pensé que había hablado. No, y no poner las ideas complementarias de tu idea principal, y que deben de ser detalladas y con palabras claves que tú entiendas, que no vaya tanto texto. Por eso es un cuadro sinóptico, porque vas a poner las ideas principales que tú hayas comprendido de ese tema. Y es muy parecido también al mapa conceptual, porque ahí también vas a organizar tus conocimientos o tu aclaración del aprendizaje de tu tema o de lo que hayan visto en clase, y también ordenar de una manera, también tiene su manera principal de ordenar las ideas principales, y ahí sí también, ahí ya es como con conectores, ¿no? Ok, si yo digo que es mesa, ok, mesa es sillas, tiene que tener un orden, porque si yo pongo mesa de este punto y luego estoy hablando de otro punto, o sea, no tiene una relación. Debe de tener también palabras claves, y esto también es más para enfocarnos a ideas principales que tenemos muchas en la mente y ya no sabemos cómo ordenarlas, y este mapa es el que nos va a ayudar de plasmar todas las ideas que tenemos, pero también ordenarlas, ¿no? Que tenga un seguimiento y que no ponga ideas principales al final y luego las que son secundarias pues al principio. Entonces también debemos de tener en cuenta el cómo la vamos a ordenar. Muy bien, Dulce, perfecto. Se ve que sí leyeron. Muy bien, Dulce, gracias. Bien, Marisol, me gustó tu presentación y me gustó que, por ejemplo, a lo mejor no teníamos exacto qué era cada una o como la definición exacta, y pues te diste a la tarea de buscarla, pues para tener como pues mejor o saber mejor sobre cada una de ellas. Por favor, Lupita, ¿te toca? Sí, profe. Voy. Ok, ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ilustraciones. Estos no es un enfoque diferente al tradicional, y esto porque vamos a estar haciendo uso de imágenes. Esto contribuye de manera positiva y efectiva para la representación del mundo real. Aquí vamos a tener aprendizajes significativos y más contextualizados. Y para aplicarlo necesitamos ver o enfocarnos en qué es lo que queremos demostrar o mostrar con estas imágenes. Así que primero es identificar el contenido informativo. El segundo es el foco de atención. Y el foco de atención lo vamos a ver de acuerdo a las categorías de información, porque sí, hay categorías para poder usar un determinado tipo de imágenes. Cada uno cumple con un propósito.
El primero es el inventarial, que es información que determina qué objetos o conceptos son representados. La descriptiva, que especifica los detalles figurativos de los objetos. La operacional, que es información dirigida a un agente implicado para que ejecute una acción específica. Y la espacial, que se especializa en la localización, orientación y composición de un objeto. Tenemos también la contextual, que proporciona el tema o la organización de la información y esta da paso a que pueda preceder otra o seguir de otra. La covariante, que especifica una relación entre dos o más partes. La temporal, que es información sobre una secuencia temporal de estados o sucesos. La cualificadora, que modifica una información especificando su modo, atributos o límites. Y por último, la enfática, que dirige la atención hacia otra información. La ampliación de la imagen. Este también es un punto importante porque nos ayuda a mantener activo al alumno dentro de las clases. ¿A qué se refiere con ampliación? Cuando vemos una imagen o muy cerca o muy alejada, y hay tres tipos, que es la ampliación espacial, que es imaginar qué hay alrededor de ella. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí, ¿qué más puedes imaginar que hay alrededor de esta chica en el entorno en el que está? La ampliación temporal es cuando se hipotetiza sobre lo ocurrido antes del momento en el que se capturó la imagen. En este caso es qué pasó antes de que se le tomara la foto a la chica. Se alejaron, se acercaron, la tomaron, no sé, de lejos, arreglaron a la chica o algo por el estilo. Y lo siguiente es la ampliación social, que se deducen aspectos sociales de la imagen, como la clase social, relaciones personales, el ambiente en el que vive, etcétera. Que en este caso sería como el, pues, por qué anda en motocicleta, hacia dónde se dirige, a quién va a ir a ver. Es cuando tratamos de darle un contexto y una historia a la imagen. Sus ventajas es que promueve procesos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas. Fomenta y refuerza los procesos de memorización y de comprensión de la lectura. Y también desarrolla habilidades visuales. Las desventajas es que una gran cantidad de ilustraciones afecta de manera negativa. Es decir, cuando saturamos, no sé, en este caso la diapositiva de muchas imágenes y dispersa la atención. La siguiente es que si presenta mucha información por escrito, no ayuda a la memorización ni a la comprensión lectora. Cuando están muy saturadas de texto, o sea que si es una imagen pero que tiene mucho texto, tampoco ayuda. Y la otra es que de acuerdo a lo que vivimos actualmente, que ya es una era más digital y que estamos rodeados de imágenes pues en cualquier momento, en cualquier instante, hay alumnos que ya están muy acostumbrados a la información visual y con esto pierden interés. Es nada más ven la imagen y después ya no le buscan un sentido ni nada por el estilo porque están acostumbrados a estar viendo imágenes constantemente. La siguiente es la inferencia. Esta es una estrategia para encontrar respuestas a partir de pistas y el conocimiento previo. Y esto es para dar una respuesta, pero no haciéndolo de una manera directa. Para encontrar, hay unos pasos que dice que primero encontrar pistas para obtener algunas respuestas. Lo segundo es incorporar dichas pistas a lo que ya es sabido, o sea, el conocimiento previo. Pueden haber más de una respuesta correcta. Y la inferencia debe ser respaldada. El por qué me estás diciendo esa respuesta, como que hay que justificarlo. Hay un modelo que se basa en estas tres frasecitas que se dice, yo digo y por lo tanto. Primero vamos a establecer una pregunta. Esta puede ser lanzada así en el momento o ser entregada ya sea por escrito. En se dice se encuentra la información en el texto para responder a la pregunta. En yo digo se va a pensar en lo que sabe sobre dicha información. Y en por lo tanto se combina lo que está en el texto o lo que tienes del texto, lo que tú sabes para generar una respuesta.
Sus ventajas es que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior y favorece la activación de conocimientos previos de los estudiantes, que yo lo entendí como memoria a largo plazo. Las desventajas es que puede ser compleja para estudiantes que no tienen desarrolladas habilidades cognitivas clave y que requiere de una activación de conocimientos previos efectiva. O sea, también requiere del manejo de la memorización. Y el último que me tocó fue juego de roles. Es una estrategia en la que se simula una situación real. Se debe adaptar el papel de un personaje ficticio en una determinada situación con el fin de imaginar la forma de actuar y las decisiones que toma cada personaje. Existen dos tipos de juegos de roles. El primero es el juego de rol narrado, donde los participantes describen las acciones que realizan sus personajes oralmente, parecido a una radionovela. Y el juego de rol en vivo, donde los participantes actúan físicamente las acciones de sus personajes. Improvisan un discurso, una acción. Esto es más parecido a una obra teatral. Bueno, consta de 4 etapas. En la primera es la presentación del juego y sus reglas, esto para tener un límite y que no se desvíe del tema central. La segunda es la asignación de los roles. La tercera ya es el juego mismo. Aquí el foco central o en lo que nos debemos enfocar son en las discusiones que se generan durante el juego. Y el cuarto es el análisis pormenorizado, en donde se resaltan los aspectos clave de lo ocurrido durante el juego. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Que lo primero es que se va a analizar lo que ocurrió dentro del juego, cómo fue la discusión y demás. Y lo segundo es que se va a vincular el juego, lo que pasó en el juego, la discusión y las decisiones, pero ya con la vida real o con el enfoque al que quieres llegar. Sus ventajas es que establece una relación directa entre la teoría y la práctica. Permite el desarrollo de habilidades de comunicación, amplía el conocimiento de los estudiantes sobre un tema. Sus desventajas es que requiere de una planificación cuidadosa por este aspecto de que si no mantiene un orden podemos desviar el tema central de lo que queremos dar a entender. Puede aminorar los aspectos reflexivos y esto es porque si no lo manejamos de una manera correcta se puede tomar como un juego y van a pensar que solo es eso, un juego y no un método de reflexión o algo que los lleve a reflexionar. Y el último es que permite abordar aspectos parciales de la realidad social, o sea que no dan puntos fijos. Y pues eso sería todo. Gracias, Lu. Marisol, ¿qué le puedes decir a Lu? Bueno, de la conclusión, bueno, pues Lu habló de 3 estrategias que, bueno, la última se me hace conocida, las primeras 2, ¿no? Que la primera era la animación. ¿Sí? Y te me hizo interesante ver cómo Ilustración. lo podemos... perdón. La ilustración se me hizo interesante cómo lo podemos abordar para llevar al alumno a la reflexión. Y que... pues que puede ser como una estrategia. Yo creí que solamente se podía usar como un acompañamiento visual. Pero sí, o sea, pedirle al alumno que explique o que piense lo que pasó antes, durante y después, sí es interesante. Después se me fue el nombre del segunda. ¿Inferencia? ¿Cómo? ¿Inferencias? Las diferencias. Llevar igual a la reflexión de cuando decía el cuadro, que se dice, yo digo y por lo tanto. Entonces, llevar al alumno, no darle la respuesta, sino que él mismo busque o trate de buscar una respuesta a una pregunta. Y siento que esto hace que se quede su aprendizaje significativo, como dijo Lu, en la memoria de largo plazo. Y el último, sí ya lo había yo escuchado, pero no había yo pensado que tenía desventajas. Pero igual es interesante llevar al alumno a que reflexione y quizá en el momento improvise lo que es el juego de rol y que pues
yo siento que igual ayuda a empatizar y se me hace una estrategia muy buena que quizá no se puede aplicar en niños, ahí ya tendría que ser un juego de rol más planificado, más narrativo, pero en adolescentes siento que es muy bueno para reflexionar e improvisar al momento. Sí, Y ya. gracias, Mar. Bien, pues gracias, Lupita, muy bien. Eh, Me gusta que sí saben de lo que trata cada una de sus estrategias. Y igual me agrada mucho conocer otras, ¿no? Porque pues como docentes nos encajonamos como en algunas y como en las mismas y se nos olvida que hay otras, ¿no? Entonces que podemos trabajar con nuestros alumnos. Y por ejemplo, igual me encantó la de ilustraciones, y la de inferencia se me hace como pues ya como manejar un nivel superior con los alumnos, ¿no? Como más cognitivo, bueno, todas son como a un nivel cognitivo alto, pero en la infancia me gusta cómo ellos tienen que dar respuesta y no solo con nuestra guía, pues podemos lograr pues mucho aprendizaje en los alumnos, ¿no? Y en todas y cada una de ellas, chicas, pues acá sería como ya sea en la tira cómica, en el cuadro, en el juego de roles, sí tener bien clara y tener una planeación bien específica, como lo dijeron, para que no nos perdamos, ¿no? No perdamos la línea de lo que queremos lograr y el objetivo del cual queremos llegar, porque si no, pues se puede perder, ¿no? Y ya no lograr pues realmente lo que queremos. Entonces, por ejemplo, la tira cómica, pues como decía, en la desventaja, pues pues se vuelve solo como un juego y hacer muy bonitos dibujos y así. Pero si realmente damos la instrucción clara y pues el alumno va a llegar, ¿no? Va a llegar al fin y como lo queremos, que en este caso pues serían las ideas principales, ¿no? Que realmente el alumno pueda ir poniendo el inicio, el desarrollo y el cierre con las ideas principales que debe de tener él mismo. Y bueno, pues con los otros lo mismo, ¿no? Gracias, Lupita, y muy bien, chicos. Creo que Dulce se salió. No sé si ya regresó. Vamos a esperarla un poquito. Pero para que nos presente cuadro T, ensayo y red semántica. Como pueden ver, chicas, pues todas las estrategias a veces se nos olvida como docentes, ¿no? Y siempre, hagan un resumen, hagan un cuestionario, o sea, ocupamos como las mismas, ¿no? Y a veces, pues realmente, el resumen es como, para los alumnos es copiar y hacer más corto el texto, a veces sin necesidad de pensar, ¿no? Realmente en lo que es importante, sino nada más es copiar por copiar. Pero vean, con estas estrategias, pues nosotras podemos verificar realmente que los alumnos hayan aprendido, ¿no? Y bueno, pues con estas estrategias, pues logramos que los alumnos pues lleguen a un pensamiento pues más alto, ¿no? Y ya nada más poner o sea, lo más importante y lo que a ellos les queda como más claro. Entonces sí podemos identificar ahí qué está aprendiendo y qué no aprendió. Y entonces, bueno, pues a lo mejor reforzar esa parte del no aprendido, ¿no? ¿Alguien o alguna tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Ya regresaste, Dulce? Sí, profesora, se me está yendo el internet. No te preocupes. Te damos entonces para presentar. Si se te va, bueno, ya sabemos. Sí, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Ok, es que se está trabando mi lab. Ok, me tocó el cuadro T, ensayo,
panel de discusiones y red semántica. Hoy vamos a empezar con el cuadro T, que consiste en que los estudiantes enlisten y examinen 2 puntos de un tópico o de algún tema determinado, los que puedan ser ventajas o desventajas. El docente realizará una breve introducción del tema. Los estudiantes generan una lluvia de ideas para activar su conocimiento. Es cuando aquí ya el docente les empieza a intercalar ideas principales sobre el tema que están abordando. Los estudiantes dibujan una T en su cuaderno, o también podemos ponerlo en práctica como en grupo, o ponerlo en el pizarrón como una base que podrían ser los títulos para el desarrollo. Las actividades que se pueden realizar aquí, como lo menciona, son individualmente, pero también lo podemos hacer en grupal. Los estudiantes desarrollan actividades que puedan ser revisadas con el docente y sus pares. Así que lo vamos a poner como lo mencionaba al principio, es una T, solamente que va más arribita del palito, y podemos poner como 2 títulos que puedan ser las ventajas y desventajas, o las ideas principales y cuáles son las causas de esas. Y así en ese sentido podemos relacionarlos con las ideas principales que hemos mencionado. Bueno, vamos a esperar a Dulce a ver si su internet le deja o le permite terminar, y si no, bueno, que concluya la siguiente clase. Hasta acá, chicas, ¿alguna observación o alguna situación o del texto mismo que leyeron? A mí se me hizo muy interesante el texto, y bueno, el podérselos compartir, pues, para poder tener esas estrategias y esas herramientas para con los alumnos. Lu, ¿te dio tiempo de revisarlo todo? Pues me quedé, ahora sí que hasta lo mío me faltó lo de Xochitl, Ajá. pero sí alcancé a leer lo de lo que le tocó a Mari y lo que me tocó a mí. Y se me hizo muy interesante cómo es como que el propósito central de cada estrategia. O sea, porque en un principio, en algunos era como, o la idea que yo tenía era de solo organizo información y puntos importantes y ya quedó. Pero no, tienen un significado más profundo, y si se emplea de una manera correcta, pueden llegar al aprendizaje significativo, que es lo que debería de ser, pero que no se cumple en todos los casos. Claro, porque a lo mejor no dirigimos de la mejor manera, o porque la explicación o lo que pedimos no fue claro. Entonces, sí debemos de ser muy claros en qué pedimos y cómo lo pedimos, ¿no? Para que nos entiendan los alumnos y realmente logremos, pues, la meta, ¿no?, de cada uno. Y pues sí tenemos que estar como muy atentas, o muy, pues, en este caso ustedes, muy atentos a que pues se cumpla, ¿no?, el objetivo al que queremos llegar. Mari. Marisol. No, profa, igual yo nada más. Es que lo de Lu y lo mío venía en un PDF y lo de Dulce no. Ajá, claro, sí. Pero ¿alguna observación acerca de las lecturas? Bueno, que no, no tenía yo muy claro que estas se podían llamar estrategias. Creí que eran como actividades. Pero Ok. pues ya ahora cuando me toca organizar una clase y piden estrategias, pues ya sé que puedo poner estas que estamos presentando. Claro, y hay otras, chicas. Me voy a dar a la tarea de buscarles un poco más para que tengan como un bagaje más amplio de estas estrategias de enseñanza, y pues tengan ustedes oportunidad de compartirlas, ¿no? Por ejemplo, el debate, esta estrategia es como de las más importantes, que nos llevan a saber realmente cómo, a partir de
de lo que les dimos de información a los alumnos o cómo a partir de la información que ellos tienen o han rescatado, pueden defender o pueden estar en contra de dicha información, ¿no? Entonces es una de las herramientas que se ocupa ya más, por ejemplo, en primaria alta y en secundaria y obviamente en bachillerato y en universidad, pues más, porque defienden pues sus puntos de vista de acuerdo a lo que saben y a la información que tienen. Pero ahí nos damos realmente cuenta de, pues de ya el nivel cognitivo que tienen nuestros alumnos, ¿no? Entonces, pues es importante conocerlas. Estas 3 chicas yo se las voy a dar, la de debate, rompecabezas y blogs, y me falta, no se las compartí, pero me faltan como 2, que no están, 2 o 3, que no están en el PDF, pero el juego de sillas me parece que me falta y me faltaron otras que no están, que ayer revisé y no estaban y son importantes conocerlas. Entonces ellas yo se las voy a dar la clase que sigue o cuando nos toque para que pues tengamos como completo todo este bagaje de estrategias y creo que ya no le dejó entrar a Dulce, ¿verdad? Esperemos que la deje entrar a la de participación para que pueda ver cómo se trabaja lo que vamos a hacer. Bien, chicas, pues para continuar y dar fin a la clase, la tarea 4 entonces sería leer las lecturas 3.3, donde explica claramente algunas de las estrategias que pueden ocupar para su proyecto, descargar el formato 2 y escribir las estrategias de aprendizaje que utilizaron para el proyecto. No olvides poner la presentación una breve conclusión al tema de estrategia, subir la información a la plataforma. Entonces acá en la conclusión, chicas, es importante que pongan por qué creen que es importante, ¿no?, este uso de estrategias en su trabajo, por qué es importante saber el manejo, el uso, cuándo aplicarlas, cuándo no, y cómo aplicarlas, pues para que realmente funcione, ¿no? Funcione en nuestro proyecto. Y si de estas estrategias que trabajamos, chicas, pues ver si algunas nos sirven para nuestro proyecto o cuáles puedo implementar para el proyecto. Y si nos faltan otras, bueno, pues pueden agregar otras, ¿no? Otras que no estén ahí. Por ejemplo, sería, creo que no está ahí entrevista, pero pues la entrevista es importante. Bueno, algunas otras que no están y las pueden colocar en su trabajo. ¿Alguna duda, chicas? No, profe, por mi parte todo claro. Bueno, chicas, esta tarea le voy a poner apenas la fecha porque tiene otra fecha, pero ahorita la modifico. La vamos a dejar hasta el jueves. Tienen como tiempo para el jueves. Pero es importante que el martes la tengan para que, bueno, lo que más crean posible de las estrategias, para que vayamos revisando un poco cómo va quedando lo de nuestro proyecto. Entonces, como ir escribiendo ya las estrategias hasta donde lleguen, pero sí que tengan ya un avance para que ya se lo vayamos poniendo ahí a nuestro proyecto y y el martes lo vamos a revisar. Y entonces eso sería todo por hoy y para la clase para esta clase. Y ahorita nos vemos, chicas, en la siguiente clase. Sí, profe. Sí, profe, Gracias, gracias. chicas.